Hola. Hola. María Paula, yo creo que le va a tener que mermar un poquito que tengo una reunión. María Paula, creo que la debe mermar un poquito. Hola, ¿bien o qué? Ay, acabando de entrar, me estaba bañando en un momentico para poder estar tranquila. Acabé de entrar y ya está, entonces sí, ya. Ay, no, bien, corriendo hoy que hoy estaba en la iglesia. Ya me conecté. Iván, Iván, listo. Bueno, listo. Mira, Iván, entonces yo diría que pues al principio, bueno, saludar y si la gente tiene dudas de lo anterior. Pero entonces después hagamos una pregunta que yo la puedo hacer ahí otra vez en grupos un ratico para que la gente mira que habló un poquito más la vez pasada. Hágale pues, hágale. Y pero pongo la pregunta de la justicia general, ya eso, cualquier cosa que responde, ya le da usted pie para entrar a la justicia a la que vamos a hablar. Como claro, atributo. Claro. Bueno, listo, chao. Sí, como Hola Luz Elena Marín, ¿cómo estás? Hola, ¿bien o qué? Luz Elena Marín. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿y tú qué tal? Tengo aquí una excelente secretaria que me ayuda a entrar. Ave María, qué bueno, eso es lo mejor que nos puede pasar, tener Uy, secretaria. Mm. ¿Qué más pues? Explícale a la secretaria que le ponga foto para que aparezca usted. Elena, ponga la cámara. A ver cómo le funciona ese. Yo acabé de llegar. Ah, es que vea Luz Elena, cómo estás de bonita y rejuvenecida. ¿Qué pasó?
¡Ay! Como te volvió esa cuarentena de bonita. ¡Ah! No, qué pesar otra vez. No, 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 no. Yo estoy aterrada es con Luz Helena porque mire cómo quedó de bonita. Ay, Dios mío, no, vea, los Anita con piel de Dersa. Oye, sí, ¿qué se te hicieron las arrugas, Luz Helena? Ah, Ay, Dios mío, vea cómo nos cambia la vida. Está muy bonita Luz Helena. Bueno, lástima que en un segundo vuelva uno y se envejezca en un momentico. Así es la vida. Gracias, secretaria. Enséñale pues a la abuela mucho gusto. Ah, bueno, esta es tu primera reunión en la que te conectas. muéstrele a la abuela dónde pone el audio, dónde lo Ya, quita y venga, todo. pues ahora. Ujú. Mira, ¿Cómo están? salgas a apoyar en la... Vea. Sí, Buenas, Pastor Héctor, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Don Juan Bayona, ¿cómo está? Y Nancy, Carrillo. Feliz año, ¿cómo estás, María Cristina? Todos, ¿cómo están? Bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Qué han hecho? ¿Qué no han hecho? Por estos días. Pastor, está haciendo frío por allá, en su tierra. Héctor, buenas noches. ¿cómo está? Acá estamos con mucha nieve. Sí, ay, qué envidia. ¿Y ha estado qué? ¿Agripado qué, pastor? Sí, estamos abrigados. Ah, bueno. Qué Sí, ha bueno. nevado mucho acá en Bariloche. ¿Y hasta cuándo es el frío? Hasta septiembre, octubre. Ajá. ¿Y cuántos grados están? ¿Cuántos grados está haciendo ahora? Bajo cero seguro. A ver, ahora no, ahora miramos. Ajá. Ay, Dios mío, sí, aquí está haciendo frío. Hola, ¿cómo está? Con Bien. frío. Ay, sí, eso veo yo que están abrigaditos hoy. Tenemos hermanos que viven en el campo que ellos están aislados. ¿Sí? Ajá. Aislados pero por la nieve, no hay... Ah, bueno, creí que era creí que estaban en cuarentena. Sí, seguimos en cuarentena igual, pero no muy estricta. Ujú, ya más flexible. Ah, Sí, qué más, bien. ¿Y en pero el tenemos campo hace contagios. más frío? En el campo hace más frío. En el campo, el mismo frío que acá, pero ha nevado mucho más. Ellos tienen 1 metro de nieve. Ya. Metro, ¿y ustedes? Nosotros acá en la ciudad no llegamos a 30 centímetros, pero en el cerro Ah, sí hay 1 metro y arriba debe haber como 5 metros de nieve. ay, Dios mío. Ah, bueno. ¿Y la gente de la iglesia cómo está? ¿Cómo han estado? Bien, gracias a Dios, bien. Tuvimos hermanos que estaban sin electricidad toda la semana pasada, Ujú, pero son los que están más afuera en el campo. sí. Estaban sin electricidad y sin agua, porque se congelaba el agua igual. Mm, Pero hoy ya se comunicaron que había vuelto la electricidad y se están abriendo los caminos ya. ujú, qué bien. Ah, bueno, Así con la que este ayuda año ha de... sido muy nevador, mucha nieve. Sí, sí, porque ¿qué? Y no siempre es así, por el cambio No, climático. todos ¿A qué los se años va variando. Ujú, Generalmente tenemos nevadas muy grandes cada 5 años, cada 10 años, nevadas muy, muy grandes. ujú, ya. Y acá ayer nevó mucho y se producen avalanchas en el cerro de Ah, nieve. Ayer falleció un trabajador, no, el lunes, falleció un trabajador aplastado por la nieve. ay, Dios. Señor. Ah, Y quedaron 2 trabajadores porque la nieve se derrumba. Los pasa a llevar y uno falleció lamentablemente, un trabajador acá. ay, Dios mío, uno que solo ve la nieve, pues yo no he estado cerca de la nieve, ni uno ha vivido, pues sobre todo
en esas estaciones como para entender cuál es la dimensión. Uno solo ve postales y dice que eso es muy hermoso. Entonces se Sí. queda como solo con esa imagen. Juan Bayona sí ha vivido la nieve también y sabe cómo es eso. Ajá. Allá estuvimos en Bariloche, Pastor Héctor, un día. ¿Ah, sí? Ah, qué bueno. Algún día fuimos con doña Nancy. Estuvimos allá como unos 5 días. Bariloche es de lo más hermoso del mundo. Nos Ah, Es muy bonito. Nos encantó, nos encantó. Le dicen la Suiza Argentina. Así es, así es. sí, es muy Preciosa. hermoso. El que no se la perdió fue Carlos Díaz, el pastor. Es que yo era la que iba para Bariloche y terminé empacándole al pastor Héctor una comisión grandecita y yo me quedé, no pude ir finalmente. Vea. Ever, un abracito, Ever. ¿Cómo estás? Ever, ¿nos escuchas? Ever. Ever no nos está escuchando. Patricia, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? 15 días sin verte, sin escucharte, sin ver tu patio que da envidia. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, ¿y usted qué tal? Bien, muy bien. Muy bien. Buenas noches. Qué bueno tenerte por acá. Gracias, muy amable. Un saludo para todos. Feliz noche. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo estamos todos? Muy bien, todos muy unidos. Sí, por acá estábamos escuchando del paisaje de Argentina, de Bariloche, y de los que han estado en Argentina nos están humillando en Bariloche, que está nevando mucho. Es que como que dice que hay un frío intenso a nivel mundial, una cosa extrañísima. En todas partes está haciendo un frío tenaz. ¿Cómo está usted allá en Lebrija? Aquí está solecito, caliéntame un poquito. Aquí la verdad hemos estado muy soleados. Han habido algunas lloviznas, pero sí ha estado muy bien el clima, gracias a Dios. Ah, ya. Entonces no hemos tenido que aguantar así mucho frío. Creo que es de las zonas de Colombia que han estado más calienticas. Porque mira, el pastor Héctor está más abrigado que hasta ahí. Ever también debe estar abrigado porque allá se está haciendo frío en Bogotá. ¿O cómo está el clima en Bogotá, Ever? ¿Tú nos escuchas? Ever. Ever tiene algo en el sonido. Está escribiendo por el chat. Ever, ¿sí nos escuchas? No. Bueno, también bienvenida a Luz Elena. A ver, ¿qué nos está mostrando, pastor? ¿A cuánto estamos? Luz Elena, Beatriz Muñoz, Diana Largo, Maribel Murillo. Sí. Y silencio, es que silencio. Ever, si no nos escucha, ¿cierto? ¿Qué será? Es solo que arregles algo porque... no tiene... Entraste sin micrófono, creo que hay que volver a... ¿Será que vuelves a entrar, Ever? No. Ya le dije que volviera a entrar y... ¿Qué será? Bueno, Diana Largo, saludos. Maribel Murillo también debe estar, tiene calor, mejor dicho, entonces estamos de todos los climas aquí, compartiendo. Bueno, el Señor es bello, como nos regala de todo un poquito. Bueno. Ajá. La diversidad. Ajá. Sí. Y Maribel, así, Maribel está muy contenta. Cuadrado ganó con Juventus. Sí, Maribel.
¿Te diste cuenta de esa, Maribel Murillo? De Necoclí, es Cuadrado, ¿cierto? Cuadrado estuvo por acá. En mi casa recibió atención cuando muy pequeñito. Mi hermano tuvo que ver con la negociación de él cuando llegó por acá. Ah, vea. Sí. Cuadrado y otros jugadores cargaron a Susana pequeñita. Ah, qué bien. Buenas noches. Buenas noches, hola Buenas Iván. ¿Bien o qué? noches. Es que estaba hablando y no me escuchaban y yo tenía un Buenas problema con el noches. micrófono. Ah, bueno, y así está Ever, pero yo le dije a ver ya que volviera a ingresar a ver qué es lo que le pasa. Listo, Bueno, entonces, estoy oyendo hablar del clima frío en Argentina, nevando. Por aquí está caliente. Yo estoy con mucho calor aquí en Medellín. wow, pero mire como el pastor nos comparte que está allá el clima está muy tenaz. Maribel no la escuchamos tampoco, que está preguntando que si... Persona que murió, George Floyd, es como para mí como si se hubiera escuchado el clamor de toda esta gente que lleva mucho tiempo en como un proceso de opresión. Y hablábamos de que también Dios va a hacer justicia, que habrá justicia final y que además de que parece que hay cosas que se quedan impunes, sabemos que Dios es justo y que al final va a haber justicia para todos, ¿cierto? Y bueno, y para los creyentes lo que dijimos, que somos justificados en Cristo. Eso fue más o menos lo que se dijo. Gracias, Diana y Gloria. ¿Quién? El otro grupo. Del otro grupo y bueno. A ver, voy a compartir un poco los conceptos que surgieron en mi grupo. Bueno, surgía que como atributo de Dios manifiesta la perfección del Señor, ¿no? De Dios. Y lo comparte con nosotros a través de Jesucristo, el cual vino y cumplió con todo lo que tendríamos que haber cumplido nosotros como seres humanos, pero no lo alcanzamos a causa del pecado. Pero también surgía en cuanto a cómo se manifiesta hoy ese atributo o cómo lo podemos vivir nosotros, en la dificultad que tenemos a veces para manifestarle a las demás personas que hay un Dios justo. Más en el caso de la pandemia, se mencionaba en nuestro grupo, es muy difícil hablarle a un inconverso de que Dios actúa con justicia cuando ocurren cosas que afectan a nuestra comunidad, con muerte, escasez y todo lo que produce la pandemia. Pero más o menos esos eran los conceptos que surgieron en nuestro grupo. Bueno, muchas gracias. Ya entonces, Iván, adelante, ya entre usted con su justicia. Con mi justicia. Pues con la justicia que... Bueno, no vea. Listo. Es que todos esos conceptos son conceptos que están inherentes a la justicia de Dios. Y de hecho, en el grupo yo les compartía algo de Romanos 1:17, la hermana Gloria dio esa cita, y esa cita es muy importante, porque esa cita habla de que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, hay dos asuntos de la justicia. Y hay dos palabras en el Antiguo Testamento que se traducen por justicia y en el Nuevo Testamento. Aunque hay más de dos en el Antiguo Testamento, básicamente son dos y son diferentes porque tienen que ver con cada uno de los aspectos de Romanos 1:17. Lo mismo que pasa en el Nuevo Testamento. Voy a decirles estos términos para que entendamos, tratemos de meternos bien en lo que es el tema de la justicia como atributo de Dios. Comunicable al hombre, o sea, Dios lo comunicó, nos comunicó ese atributo en Cristo. Comunicó quiere decir que se nos hace de nosotros real en Cristo. Todo esto es por la gracia de Dios. Entonces, la palabra tzedekah, que también se forma como sadak, es una palabra que significa justicia en el sentido de ser equitativo,
Eber hablaba de la igualdad en el sentido de ser equitativo, en el sentido de no tomar ventaja de otros, de tratar a todos por igual, en el sentido de ser moralmente recto. Es esa palabra. Pero también hay otra palabra ya en el Antiguo Testamento, que es la palabra mispat, que significa una sentencia, un juicio. Cuando alguien dicta sentencia, cuando un juez dicta sentencia y aplica justicia sobre una situación. En el Nuevo Testamento también está la palabra dikaiosune, que es equidad, igualdad, rectitud, lo mismo que la palabra sedeká, podríamos decir que se compaginan, y está la palabra crino, que también tiene un derivado que es crisis, que es una sentencia generalmente adversa. Obviamente cuando hay una sentencia judicial es favorable a alguien y adverso a otro, pero esa sentencia, y en Cristo se cumplen las dos justicias, o sea, Cristo viene y ejecuta una sentencia, porque Cristo cuando muere en la cruz, sentencia en la cruz todo lo que nos era contrario a nosotros, que nos condenaba, que nos alejaba de la justicia de Dios. Él mata a la muerte. Se lee Isaías 25:8 y lee Oseas 13:14, y allá está profetizado que Dios le dice, por ejemplo, en Oseas dice Dios, muerte, yo seré tu muerte. Y en Isaías 25:8 dice, destruirás a la muerte, el Señor destruirá a la muerte. Él mata esa muerte que nos condenaba. Clava en la cruz el pecado que nos condenaba por la ley, al clavar la ley en la cruz. Quita todo ese peso de la ley de sobre nosotros. Quita también toda la opresión demoníaca que había sobre nosotros, porque en Colosenses 2:15 dice que Él exhibió a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Quita toda esa opresión y todo eso que nos era contrario y nos da libertad. Esa es la palabra, digamos, mispat o crino. Se ejecutó una sentencia en contra de todo eso que atacaba a la iglesia del Señor, destinada desde antes de la fundación del mundo para hacer su iglesia. Todo eso que no la dejaba obrar es atacado y es derrotado en la cruz. Y allí está sentenciado. Se cumple una justicia. En el Evangelio, entonces, la justicia de Dios se revela por fe. Nosotros lo entendemos por fe. Se quita la cubierta. Queda descubierta la justicia de Dios allí, en esa sentencia. Pero también para fe. Para que entonces nosotros podamos vivir en esa justicia que Dios plantea, que es la santidad práctica. Para que nosotros podamos tener una respuesta correcta a las exigencias de Dios que antes no podíamos, a las que antes no podíamos responder correctamente. Tiene que haber una consecuencia de la justificación. Y es que la justificación es para seguir andando en justicia. No fuimos justificados para seguir andando en injusticia, o sea, en contra de la voluntad de Dios, porque la justicia tiene que ver con la voluntad de Dios también. Entonces, en la primera carta a los Corintios, hay un capítulo que es el capítulo 2. Yo quisiera que nos centráramos allí, sobre todo de los versículos 6 al 16, que nos va a mostrar a nosotros todo ese proceso y ese proceso que implica para nosotros. Vamos a mirar entonces la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Voy a compartir la pantalla. Cada primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos del 1 al 16, pero vamos a tomar el centro del 11 al 16. Antes de mirar estos pasajes, pareciera que no tuviera nada que ver con la justicia. Pareciera que no dijera nada sobre la justicia. Pero si miramos atrásito, el versículo 1
9, por ejemplo, 9 y 10, allá dice que antes bien, lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha llegado a corazón de hombre, son cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman, ¿cierto? Dice el versículo 9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cuando miramos ese texto, sobre todo el versículo 9 está hablando de todo lo que habla el capítulo 2. El capítulo 2 está hablando del Evangelio. Usted mira el versículo 7, por ejemplo, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahorita vamos a mirar qué significa eso. Y esa sabiduría es Cristo. Primero los Corintios 1:26, 1:24, Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios. El Evangelio mismo, revelado para nosotros, es algo que ya estaba dicho, es algo que ya estaba puesto, es algo que estaba preparado para nosotros, que entendiésemos que la única forma que teníamos de justificación y de salvación y verdaderamente libertad sería que Dios descendiese. Porque cuando Pablo dice en el versículo 9, como está escrito, usted mira al pie de página y lo remite a Isaías 64. Lo remite a Isaías 64 del 1 al 4, donde el profeta está levantando un clamor para que el Señor descienda y luche por el pueblo que, siendo el pueblo de Dios, está recluido en Babilonia, su santuario ha sido destruido y está bajo el dominio de una potencia pagana. Ese clamor de Isaías, Pablo está diciendo, mire, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó en el Evangelio. Dios descendió, vino a pelear por su pueblo para que su pueblo pudiera ser verdaderamente libre. Solamente entonces, en esa justificación, al Cristo ganar la justicia para nosotros, nosotros entonces podemos conocer a Dios. Una de las primeras evidencias de la justificación es que nosotros podemos conocer a Dios. O sea, hace parte de que nosotros tenemos la posibilidad de imitar a Dios. Si no hubiese sido por la justificación, no podríamos ni siquiera entender a Dios, porque el mismo texto en el versículo 14 dice que para el hombre natural eso es locura. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Entonces nosotros podemos conocer a Dios porque el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios y el Espíritu de Dios lo hemos recibido para que sepamos lo que Dios nos ha dado. O sea, en la justicia de Dios, nosotros tenemos que saber cuáles son las riquezas que Dios nos dio. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por ejemplo. Primera de Pedro 1:3. Todo eso Dios dio a nosotros y nosotros podemos conocerlo. Tenemos ese privilegio. Tenemos la posibilidad de imitarlo. Tenemos la posibilidad de discernir a Dios. Solo el hombre espiritual habla lo espiritual. O sea, también el versículo 13 y 14 habla de eso. Nosotros entonces también tenemos la posibilidad de hablar de Dios. Tenemos la posibilidad de hablar de Dios con la enseñanza que el Espíritu Santo nos da en la palabra. Y por eso nosotros no vamos a hablar de Dios en términos materiales, sino que Dios es espiritual y nosotros vamos a hablar de Dios siempre desde el plano espiritual. No vamos a salir con la herejía de la teología de la prosperidad, metiendo a Dios en asuntos materiales. Aquí estamos hablando de unas consecuencias que tiene o sea, la justificación por fe. Las consecuencias es, podemos conocer a Dios y podemos hablar de Dios.
Entonces, ¿cómo se manifiesta la justicia de Dios en nosotros? Pues porque conocemos a Dios. Conocemos su voluntad. Sabemos lo que Él determina y sabemos lo que Él espera y sabemos el propósito que Él tiene para la iglesia y para el mundo. Y por eso podemos hablar de Dios. La pregunta es, si nosotros sí hablamos de Dios, si nosotros o nos hacemos los que no queremos hablar de Dios para evitarnos problemas, porque es una forma también de no meterse en líos con la familia, con los compañeros de trabajo o con los amigos inconversos, cuando vemos el pecado y no confrontamos el pecado y no decimos, Dios dice, eso no es correcto, Dios dice, la palabra de Dios dice, o no lo hacemos o no lo hacemos, porque eso es algo que tiene que reflejar la justicia de Dios en nosotros. Y también tiene que reflejar la justicia de Dios en nosotros, que tenemos la capacidad para discernir las cosas correctamente. Nosotros tenemos la capacidad para experimentar y expresar y profundizar. La palabra juzgar que está aquí en el versículo 15, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Es la palabra anacrino, que significa juzga desde arriba, o sea, observa y puede discernir qué está bien y qué está mal conforme a lo que Dios dice. Nosotros tenemos la capacidad de mirar qué está bien y qué está mal, pero si la justicia de Dios se perfecciona en nosotros por la obra de Cristo, lo que nosotros hagamos, las personas no lo van a poder confrontar, como decir, mire, como obra de mal, de acuerdo a la Escritura. No obramos mal, de acuerdo a la Escritura. Nadie podrá decir entonces a un creyente en el desarrollo de la justicia de Dios que está siendo injusto, que está haciendo algo en contra de lo que Dios dice. Tenemos que entender eso, porque nosotros fuimos puestos para esto, para anunciar el testimonio de Dios. Así empieza el versículo 1 del capítulo 2, para anunciar el testimonio de Dios. Y no para anunciarlo con palabras de sabiduría humana, o sea, con elocuencia, con palabras rebuscadas, sino con la experiencia misma de la obra de Cristo en nosotros, y ese poder del Espíritu Santo nos da para anunciar lo que Dios ha hecho en nosotros. Tenemos esa capacidad porque fuimos justificados. Entonces, la justicia de Dios en nosotros se tiene que ver también en lo que decimos y en lo que hacemos. Si alguien nos puede confrontar con lo que hacemos como un delito, como algo que no está correcto, de acuerdo a la palabra de Dios, entonces hay que perfeccionar los versículos 15 y 16 de la primera carta a los Corintios capítulo 2, porque entonces no tenemos la mente de Cristo perfeccionada. Tenemos la capacidad nosotros de mirar como Dios mira, de ver las cosas como Dios las ve. Por eso conocemos a Dios, hablamos de Dios y discernimos el accionar de los demás para decirles, mire, está mal lo que están haciendo, o nos hacemos los locos para no meternos en problema, lo cual sería frenar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, Tito 3:14 dice, para que aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Nosotros necesitamos obrar bien. Ahí es donde la justicia de Dios se va a ver en nosotros. Lo tremendo de todo esto es que el evangelio había sido de antemano predestinado para nosotros. Dice el versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La palabra predestinó, le estoy compartiendo la pantalla, es la palabra
promeletao, que quiere decir que antes de, Él cuidó de nosotros, Él se ocupó, Él pensó en nosotros, le interesamos a Él y pensó en nuestro bienestar. La palabra doxa es, gloria es doxa, y viene del verbo doqueo, que es pensar, parecer bien, considerar. Significa que el Señor entonces se interesó en nosotros con anterioridad y nos reveló el Evangelio para nuestro bienestar. O sea que la justificación es para nuestro bienestar, pero ese bienestar es conforme al propósito de Dios. Ese bienestar no quiere decir que tengamos todas las riquezas y todas las cosas. Ese no es un bienestar de tipo material. Es un bienestar de tipo del carácter de Dios que se va formando para llevarnos a ese bien que es que nosotros seamos a la imagen de Cristo, como dice Romanos 8:29, y que podamos llegar a la gloria eterna. Ese es el bienestar realmente en el cual Dios pensó para nosotros al justificarnos. Y al justificarnos, Él decide que esa justicia en nosotros se tiene que ver. La iglesia está puesta para santificar el nombre de Dios. Y eso es muy importante, porque el nombre de Dios se santifica con justicia. Si uno lee Isaías 5:16, allá dice que el nombre de Dios se santifica con justicia. La iglesia puede hacer lo que hizo Israel, o puede hacer lo que dice Dios que debe hacer. Israel y la iglesia son muy parecidos. Israel no alcanzó el propósito. Ahora, la iglesia sí está impactando al mundo. Es una interrogante que yo me hago. ¿La iglesia sí está impactando al mundo? ¿O la iglesia se está acomodando al mundo? Precisamente porque no está hablando lo espiritual y porque no está viviendo lo espiritual. Se está dejando digamos, permear. Se está dejando permear por el mundo, de tal manera que el mundo se le hace atractivo, de tal manera que es más importante mi empleo que decir la palabra de Dios, de tal manera que es más importante la amistad con alguien que confrontar el pecado de esa persona con la palabra de Dios, para mostrarle a esa persona que Dios es real, que Dios en la cruz del Calvario murió por él, para darle vida, la cual antes no tenía. Están las dos cosas combinadas acá. La justificación, la sentencia que se hizo al pagar un precio, la sangre de Cristo, y la consecuencia de esa justificación es cómo andamos nosotros. El pastor, ahora en el grupo del pastor Carlos Díaz, hablaba de la epístola a los romanos, y en la epístola a los romanos es muy interesante porque la epístola a los romanos tiene un quiebre donde cambia la dirección de la epístola. En Romanos 12:1 cambia la dirección de la epístola. Hasta ahí, en Romanos capítulo 1 al capítulo 11, Pablo ha hablado de lo que Cristo ha hecho. Y en el 12 empieza a hablar de lo que la iglesia debe hacer. O sea, podríamos decir que hasta el capítulo 11 está hablando de la justificación. Y el capítulo 12 en adelante está hablando de la justicia que la iglesia tiene que mostrar, que está llamada a mostrar. Por eso allá dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Empieza a hablar, dice, por las misericordias de Dios. Como consecuencia de todo esto que ya les he dicho en 11 capítulos, dice Pablo a los romanos, ahora a la iglesia le corresponde una respuesta adecuada a esa misericordia, a esa justificación. Y es una vida que muestre realmente que es quién es Dios a través de la iglesia. La iglesia está para mostrar a Dios. Y la pregunta es si lo estamos mostrando o no. Esa es una pregunta que nos tiene que estar taladrando, que nos tiene que estar diciendo qué pasa, por qué hemos perdido el norte, por qué nos hemos desviado, cuándo se nos metió el mundo a nosotros en la iglesia, cuándo empezamos a tomar decisiones para quedar bien con el amigo, para quedar bien con la familia, para quedar bien incluso con hermanos de la iglesia.
y no para quedar bien con Dios. Porque ahí es donde mostramos realmente si esa justicia de Dios es efectiva en nosotros, a través de la vivencia. Hay unas consecuencias de la justicia de Dios. Perdón, Cuéntame. un momentico. Yo creo que es muy importante que vamos tomando nota de algunas preguntas. Porque yo sé que pueden haber preguntas ahí, o se han dicho muchas cosas. Y la idea es separar un tiempo ahorita para hacer preguntas que de pronto no se comprendan, que no le parece a uno, porque hay cosas pues que son fuertes ahí. Entonces, bueno, para que lo tengamos ahí a la mano y ahorita lo compartamos. Listo. Hay unas evidencias de la justicia de Dios en nosotros. Una de la primera evidencia es la obediencia a Dios, Deuteronomio 6:25. Deuteronomio 6:25 habla de la justicia está relacionada con la obediencia a Dios. Otra evidencia es la toma de decisiones rectas con todas las personas, no solamente con la rosca, que no deberíamos tener rosca, los creyentes, sino con todas las personas. Ser planos con todas las personas, ser de un mismo talante, que esa es otra palabra que hay en el Antiguo Testamento, la palabra Ruth, que significa, que traduce justicia, que significa algo que no tiene desniveles, o sea, algo plano, algo que es parejo, que es llano. Esa es otra evidencia. Tomar decisiones de tal manera que todas las personas sean tratadas rectamente. No aprovecharnos de la necesidad de los pobres. Es otra evidencia. O de la necesidad del minusválido, por ejemplo. Hacer burla de las personas que no pueden valerse por sí mismas. Todo ese tipo de cosas. Es evidencia de que nosotros somos rectos delante de Dios. Andar en integridad, lo decía la hermana Beatriz en el grupo ahora, la integridad. Una vida consagrada a Dios. Aborrecer la maldad. Nosotros deberíamos aborrecer la maldad, debemos aborrecer la maldad. Pero de pronto la maldad todavía nos es atractiva. Como a Eva le pareció ese árbol allá en Génesis 3:6, un árbol codicioso para alcanzar sabiduría. Si el pecado nos parece todavía codicioso, nos jala el pecado, nos da ganas de ir al pecado o aborrecemos la maldad. Debemos tener esa actitud de aborrecer la maldad, de rechazarla, de no inclinarnos a la maldad por la obra de Cristo. O sea, la obra de Cristo debe perfeccionarse en nosotros de tal manera que la maldad vaya perdiendo poder sobre nosotros. Santificar a Dios. Isaías 5:16. Es hermoso ese pasaje, porque ese pasaje dice lo que el Padre Nuestro dice. Santificado sea tu nombre. Entonces nosotros conocemos al Padre Nuestro y algunos hasta lo dirán de memoria, que pues me parece que el Padre Nuestro es un modelo de oración. No es para decirlo de memoria, pero algunos todavía lo dicen por ahí. Allá en Isaías 5:16 dice: pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia. Los corderos serán apacentados según su costumbre y extraños devorarán tus campos desolados de los ricos. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta. O sea, cuando decimos santificado sea tu nombre, lo que estamos diciendo es que vamos a andar en su justicia, porque su nombre va a ser santificado con justicia, con una vida que muestre su justicia. Entonces, tengamos cuidado también con eso. Y tenemos una vida en armonía y sin temor. Isaías 54:14. Cuando andamos en la justicia de Dios, estas son consecuencias de andar en su justicia. O son evidencias.
pero también hay unas consecuencias. Seremos semejantes a Dios. Salmos 17:15. Seré semejante a ti en justicia. El salmista anhela tener esa semejanza a Dios. Nosotros hemos sido hechos a semejanza de Dios. El primer Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El segundo Adán es la imagen misma de Dios, según Hebreos 1:16. Y él, esa imagen que se había deteriorado por el pecado, la restaura en su justicia. Entonces, como consecuencia de su justicia, el Señor nos pone en una situación en que nos hace semejantes a Él por su sacrificio. Su justificación nos lleva a eso, a que nuestras vidas muestren esa semejanza. Tendremos el respaldo de Dios. Salmos 37:6. Dios nos acompañará para bendecirnos. Tendremos paz. El pastor Carlos Díaz hablaba de este versículo ahora. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Romanos 5:1. Una consecuencia de la justificación. Esa paz de que habla Romanos ahí, la palabra Irene, es que estamos unidos siempre al Señor. Que los pecados fueron perdonados y siempre estaremos unidos al Señor, pero como consecuencia de la justificación, y andamos con Él en esa justicia que Él nos regala en Cristo Jesús. Tenemos la protección de Dios, nos gozamos eternamente como la esposa del Señor. Esa es la esposa del Señor, es la que es justa por la sangre de Cristo. La iglesia es justa por la sangre de Cristo. Dios nos escucha, somos portadores de la vida eterna, Dios provee para todas nuestras necesidades y la gracia reina en nuestras vidas. Así como reinó el pecado para muerte, la gracia reina para justicia en nuestras vidas. Entonces, nuestras vidas están rendidas a la gracia de Dios. Nuestros corazones están agradecidos con Dios. O buscamos nuestra propia justicia, porque hay un peligro de buscar la propia justicia. El peligro de buscar la propia justicia, en la parte más, donde más se muestra eso en la Escritura, quizás, de una manera muy simple, porque el Señor era así en su enseñanza. El Señor Jesucristo, sus enseñanzas eran muy simples, pero muy profundas. En Lucas 18, él habla de dos personas que están orando en el templo. Uno que se creía justo, que era el fariseo, y otro que se sabía pecador, que imploraba por el perdón y el favor de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud entonces? Nuestra propia justicia nos hará creernos justos y entonces desecharemos la justicia de Dios por la fe. El apóstol Pablo tuvo una reacción muy diferente a eso. El apóstol Pablo, en Filipenses 3, del 4 al 9, él antes rechaza su propia justicia. Dice que su propia justicia la tiene por basura, que la tiene por sobrados que están ya putrefactos, que son propios para que se los coman los perros. Y dice, a fin de no ser hallado, según la justicia, según mi propia justicia, que es la justicia de la ley. O sea, yo hago las cosas, entonces soy justo. Sino según la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Necesitamos entonces mantener una cosa que se llama humildad y que la gracia siempre reine en nuestras vidas, que siempre nosotros sepamos que somos deudores a la gracia de Dios, que somos deudores al Espíritu, y el Espíritu es el que trajo la gracia por el pacto en la cruz, el pacto eterno que hizo Jesús, pacto de gracia. El Espíritu Santo derrama esa gracia. Entonces, nosotros tenemos que tener esto muy presente, que la gracia de Dios reine en nuestras vidas, porque así nosotros vamos a dejar de lado el hecho de creer que somos justos por nosotros mismos. Cuando una persona
es madura en la fe, puede caer en ese error y empezar a creerse más justo que los demás, a compararse, a juzgar, a discriminar, a menospreciar incluso a otros, porque según él no dan la talla. Y eso realmente es una justicia propia que delante del Señor sería un trapo de inmundicia. Sería algo que no nos sirve, huele maluco. O sea que realmente nosotros necesitamos saber que la justificación, el pago que Cristo hizo, esa palabra sentencia, crisis o crino en el griego, o mispat en el hebreo, Cristo la cumplió en la cruz. Él llevó la ira de Dios. Ahora hablábamos de eso en el grupo también. Dios cargó sobre él toda su ira que nosotros merecíamos, pero a nosotros nos dio justificación. Y esa justificación no nos la dio para que fuéramos simplemente decir somos justificados, sino para que mostremos que somos justificados, que es la obra del Espíritu Santo de llevarnos siempre en esa justicia de Dios. Necesitamos entonces saber eso. No podemos caer en el error que cae el justo, por ejemplo, en Ezequiel 33:13, cuando Dios le dice que si el justo por su justicia, en su justicia cayere, y tú le dijeres, si él no se arrepintiere, entonces el justo morirá. Siguió su justicia, se alejó de la justicia de Dios y era justo, según Ezequiel 33:13. Aún Daniel 9:18 ora, no confiando en su justicia, dice allí, si no confiamos en nuestras justicias, sino en ti, le dice Daniel a Dios cuando le ora. Lo mismo en Lucas 18 les dije ahora. Job, por ejemplo, era un hombre que confiaba en su justicia, era recto delante de Dios y era su confianza que él había decidido apartarse del mal, pero realmente era su propia justicia, lo llevaba a ensoberbecerse, a menospreciar a otros. Y Pablo es el ejemplo de creyentes en la Escritura que muestran el contraste, Filipenses 3 del 4 al 9, entre la propia justicia y la justicia de Dios. Nosotros necesitamos entonces, para andar en la justicia de Dios, que la gracia sea la reina en nuestras vidas. Así, Señor, es entronado en nuestras vidas. Él siempre tendrá el primer lugar y nosotros sabremos entender que es por Él. Cuando entendemos que nosotros fuimos objeto de una justificación que no merecíamos, pero que en su misericordia Él extiende sobre nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cumplir el propósito que Israel no pudo cumplir. Israel estaba puesto para llevar luz a las naciones, para hacer la luz a las naciones, para llevar el conocimiento de Dios a las naciones, para santificar a Dios en medio de las naciones. ¿Y qué fue lo que salió haciendo? Blasfemar a Dios. Lo que salió haciendo fue que llevó blasfemia al nombre de Dios. Llevó a la gente a hablar mal de Dios. Y la iglesia puede también estar haciendo lo mismo. La iglesia en general puede estar llevando al mundo a decir cosas que no son, porque la iglesia muestra una caricatura de Dios y no la imagen de Dios. Que la justicia ha sido puesta precisamente para que la imagen de Dios sea retomada. La justificación tiene que llevarnos a eso, a vivir vidas justas. Eso es la justicia de Dios como un atributo que obviamente nosotros no lo vamos a alcanzar en el grado absoluto. El grado absoluto le pertenece solamente a Él, pero que en una madurez cristiana debemos mostrar y podemos hacerlo precisamente por lo que estábamos viendo acá, porque el evangelio a nosotros se nos reveló, porque a nosotros se nos quitó la cubierta y Cristo se nos reveló a nosotros
como Dios que vino a salvar al hombre que no podía ser justificado por sus propios medios. ¿Para qué lo salvó? ¿Para qué lo justificó? Para que camine en la justicia de Dios y para que retome la imagen que el primer Adán dañó por el pecado, que es la imagen de Dios. Eso es realmente justificación y justicia. Por eso Romanos 1, 16 y 17 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Los dos componentes de la justicia de Dios. Obviamente, la iglesia va a tener un juicio en el tribunal de Cristo. La palabra tribunal, blema, que aparece allí en el griego, esa palabra es un estrado donde sube una persona para recibir un galardón en la cultura griega. La iglesia va a pasar por ese tribunal y allá va a recibir de acuerdo a la justicia de Dios en ella. Allá va a recibir su galardón o no lo va a recibir. No estamos hablando de un juicio para perdición. No estamos hablando es un juicio para reconocimiento, para galardón, para galardones y coronas. Pero ese juicio, obviamente, tiene que ver cómo camina la iglesia en Cristo Jesús. Y cuando hablo de iglesia, hablo de cada uno de nosotros. No estoy hablando de una congregación. Hablo de la iglesia cristiana, de aquellos que nos decimos ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Eso en nosotros se tiene que ver la justificación. No podemos estar diciendo, como algunos dicen, que son salvos porque hicieron una oración de fe y siguen viviendo peor que el mundo. Ahí no hay nada realmente de justificación ni de la justicia de Dios imputada en esa persona, cargada en Cristo Jesús para trasladarla a nosotros. Nuestra vida tiene que mostrar. Debe ser una muestra. Debe enseñar. Cuando nosotros enseñamos de Dios, la palabra mostrar y la palabra enseñar son sinónimos. Nosotros mostramos a Dios. Y eso es muy importante, tener esa justicia clara, saber que esa justificación tiene que producir justicia en nosotros, por el Espíritu Santo, obviamente. Entonces, estoy reiterando porque sé que de pronto no queda claro. Pienso que ya tenemos claro el asunto y podemos empezar entonces a la parte de las preguntas. Estamos aquí el reloj mío está como muy atrasado, el del computador, pero aquí tengo que son las 9:20. Tenemos ya 1:20, entonces podemos entrar a preguntas si hay. Cris. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? No sé si Iván, perdón María Cristina, si Iván nos puede volver a mostrar El texto, lo que está pasando. Que hay siete elementos, 7 pistas muy importantes que nos dan mucha luz con relación a la pregunta que teníamos antes del trabajo de grupos, y es cómo vemos manifestarse la justicia de Dios en nuestras vidas. Entonces, allí están esas: la obediencia a Dios, la toma de decisiones rectas con todas las personas con las que estamos, esas 7. Increíble, muy... Por eso yo, si hay alguna duda, alguna pregunta, porque en el chat alguien puso un comentario, voy a mirar el chat, voy a compartir, voy a mirar el chat. En el chat alguien dijo, el pecado lleva a creer que se está haciendo el bien, realmente se está haciendo el mal, lo muestran algunos actos,
como el pueblo alemán en la Segunda Guerra Mundial, o justificar el apartheid. Eso es correcto, el mundo puede pensar eso. El mundo que no conoce a Dios se guía por una subjetividad. Nosotros no nos podemos guiar por la subjetividad. Nosotros tenemos una guianza que Dios nos dejó, que es su palabra. Esa es la guianza para la iglesia. Y el Espíritu Santo está para que la iglesia pueda entender, creer y vivir esta palabra. Entonces, no tenemos que guiarnos como el mundo se guía. El mundo se guía por un relativismo donde cualquier opinión es válida. ¿Y usted por qué me va a decir que lo mío no es válido? Lo mío es tan válido como lo suyo. En el mundo estamos viviendo así, en la era posmoderna. Pero la escritura para nosotros tiene que ser la constitución de nuestras vidas. Nosotros no le vamos a dar cuenta al posmodernismo. Nosotros no le vamos a rendir cuenta a los presidentes de las naciones. Nosotros le vamos a rendir cuentas al Señor en el tribunal de Cristo. Entonces nos debe importar a nosotros lo que Él piense de nosotros. Y nosotros estamos llamados para hablar su palabra, para confrontar el pecado, para incomodar al mundo. Precisamente, si el mundo no nos ataca, es porque nosotros nos conformamos al mundo. Tranquilamente. Al mundo le parece locura, lo vimos ahora en la primera carta a los Corintios 2:14. A ellos les parece locura las cosas de Dios. Si ellos no tienen a Cristo, no tienen el Espíritu Santo. Eso lo entendemos. Pero nosotros estamos llamados a hablarles la palabra sin atacarlos a ellos. Suficiente con la confrontación que la misma escritura trae. Perdón, Iván. También cuando nosotros nos quedamos callados ante la injusticia o somos cómplices de situaciones injustas, pues sabemos que el Señor eso tampoco pues que el Señor, hay textos en el Antiguo Testamento que dice, donde repetidamente el Señor como que regaña a su pueblo por ser tan religiosos, pero no hacer justicia, no ser misericordiosos, no tener como una acción práctica con la gente o con las situaciones en las que viven. Entonces, creo que también esa sería como una aplicación. Están los dos asuntos. El asunto de hacer lo malo y el asunto de no hacer lo bueno. Exacto. Las dos cosas frenan la obra del Espíritu Santo. Hacer lo malo lo entristece. No hacer lo bueno lo apaga. Entonces, cuando yo como creyente sé qué es lo malo y el Señor ya me ha dicho, me ha convencido, ya debo tener un aborrecimiento por eso y no debo hacerlo. Pero hay veces que tengo problemas con no hacer lo bueno. Es decir, con no confrontar a mi jefe, que veo que es injusto o que está haciendo cosas que no son buenas, y no decirle que sería lo bueno. Decirle a él lo que Dios piensa de lo que está haciendo. ¿Por qué no lo hago? Porque me da miedo que me eche. Porque me da miedo de perder un puesto. Entonces mi confianza no está en el Señor, sino en el puesto que tengo. Ese es el asunto acá. Pero en eso hay una cuestión de pronto que hay que como elaborar más, me parece, porque tampoco nosotros estamos llamados a juzgar, pues, o a ir por el mundo diciéndolo. Sin embargo, sí estamos llamados a no pactar con las cosas que no son éticas, que no son, pero ¿cómo trazaría usted la línea ahí entre, porque tampoco estamos llamados a ir ir juzgando a la gente, a decirle, bueno, usted no está haciendo esto? ¿Cómo distinguiría usted eso? Es que yo no estoy diciendo que usted va a juzgar a la gente, usted simplemente va a decir, el Señor dice. El Señor le dijo a Ezequiel eso, precisamente. En Ezequiel 33,
uno encuentra ese asunto. Ezequiel 33, 13 dice: y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día en que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas las justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado y hiciere según el derecho y la justicia, y si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá eternamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Y el Señor le está diciendo a Ezequiel eso en el contexto de que es su deber decirle al impío que está mal lo que está haciendo delante de Dios y que es su deber también corregir cuando el justo haga algo que no es correcto delante de Dios. Nosotros tenemos el deber de cuidarnos mutuamente. Nosotros como creyentes. Don Juan decía hace 15 días que la santificación y la salvación era algo colectivo, citando la primera carta de Pedro 2:9. Y eso es así. Nosotros estamos llamados a unos a otros cuidarnos, a unos a otros exhortarnos, a unos a otros corregirnos. No nosotros juzgando. No, es que cuando yo digo es que el Señor dice esto y leo lo que dice el Señor, yo no lo estoy diciendo. Él lo está diciendo a través de mí, que es diferente. Nosotros fuimos llamados a eso, a hablarle al impío lo que no es correcto de lo que hace. Y si hay hermanos en la iglesia que han sido justificados, que están andando mal, también somos llamados a hablarles que eso está mal porque Dios lo dice. No estamos juzgando. Yo no estoy diciendo que se va a condenar o se va a salvar. Yo simplemente le estoy diciendo, mira lo que Dios dice y mira cómo estás andando. Esa es nuestra labor, el cuidarnos nosotros. Así es como la iglesia se cuida. Una de las formas que tiene la iglesia de cuidarse es esa. Otra que tiene de cuidarse es cuando uno se da cuenta que un hermano está por ahí oyendo unos mensajes que son totalmente contrarios a Dios, uno le tiene que decir. Es su deber decir. No es que si me parece. El Espíritu Santo nos está convenciendo en la palabra de que eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y eso refleja su justicia. Fuimos justificados para poder hablar de Él. Pero si no hablamos de Él, entonces esa parte de la justificación queda trunca, queda como a medias. Y nosotros vamos teniendo una consecuencia en nuestro crecimiento y en nuestra madurez, porque nos acomodamos al mundo y entonces vivimos en una zona de confort y no realmente en la voluntad de Dios. Perdón, Iván, ya yo creo que para cerrar, porque ya son las 9:30, alguien me preguntó. Por eso ya ¿qué es el mundo? O sea, no entiendo. Yo levanté la mano ahora. Bueno. Carlos, sí, bien pueda. Y luego, entonces, una pregunta, ¿qué es eso apartarnos del mundo? Listo, así como exactamente, Carlos, listo. No, hay una frase, yo quisiera leértela de ese: al cielo no se llega por cantar bonito ni por predicar bonito. Al cielo se llega por obedecer la palabra de Dios. ¿Qué piensas? ¿A mí? Sí. Yo sé que puede ser para todos, pero sí. esa. Lo que pasa es que esa obediencia, eso suena como una salvación por obras. ¿Cierto? Lo que pasa es que la consecuencia de la justificación tiene que ser obediencia a Dios.
O sea, mis obras no me salvan, pero mis obras muestran si soy salvo o no. Ese es el asunto. Es lo que dice Santiago 2, 23, creo. Porque hay una fe que no se muestra por las obras y esa fe es muerta. No es que las obras salven, pero las obras son consecuencia de que una persona ha sido regenerada y transformada, o sea, justificada por Dios. Iván, y para complementar eso, lo que dice en Romanos 8:28, que fuimos llamados, lo que usted decía, para tener la imagen de Jesucristo, y Cristo obedecía. Entonces, si el Señor nos escogió para formar la imagen de Cristo en nosotros, por ende va a haber el fruto de la obediencia. Y es obra que Él hace. Es que es tan tremendo el Señor que Él paga el precio, pero Él mismo nos equipa con todo lo que necesitamos en el Espíritu Santo para poder vivir como Él requiere. Es el fruto del Espíritu Santo, es todo esto que necesitamos. Estos atributos de Dios son dados a nosotros por el Espíritu Santo. Humanamente no podríamos obedecer a Dios. Los Romanos 8, 3, 2, del 2 al 4, habla de que por la gracia nosotros, la justicia de Dios se cumple en nosotros. Se cumple, o sea, se tiene que cumplir. Y Pablo sigue hablando en Romanos 8 de los que son guiados por el Espíritu de Dios. O sea, lo que es la vida que Dios requiere. Lo que pasa es que hay veces la justificación por fe, hay veces nosotros no nos quedamos sino ahí, en que fuimos justificados por fe. Pero ¿cuál es el propósito de la justificación por fe? Que la justicia de Dios se vea en nosotros. Iván, Cuéntame. ¿puedo compartir un versículo? En Mateo 5, 20, cuando Jesús, con Jesús lo encuentro siempre confrontando a los escribas y a los fariseos, ¿no? En 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y después en el capítulo 23, vemos cómo Jesús los confronta y les muestra que si bien conocen la ley, no está esa ley reflejándose en sus vidas, ¿no? Entonces, venía pensando en todo lo que estabas enseñando y me llevaba a acordarme de eso, de que Jesús exige la justicia en nuestra vida, esa justicia de Él, ¿no? Que se refleje. Claro, es que... Iván. Sí, Giovanni. No, Carlos. Carlos. No, lo peligroso es convertir, lo que hablábamos, la frase de ahora es convertir algunas cosas en una condición, por ejemplo, para la salvación, no en un resultado. Ah, sí, claro. Sí, entonces, a veces esas frases a veces se vuelven bonitas, pero la gente piensa que eso es el medio para alcanzar algo, siendo que solamente hay un camino y es Cristo, ¿cierto? Hay solo la obra de Cristo, ¿cierto? Es la que nos justifica, es la que nos hace aptos, las que nos lleva a obedecer. Hay un versículo que en Efesios 2:10 que es muy bonito porque dice, hechura suya somos, poema suyo. Esa palabra es poema. Somos en Cristo. Poema en tus manos. Somos en Cristo hechos para buenas obras, las cuales Él predestinó de antemano. O sea, las buenas obras, el obrar bien de la iglesia es un resultado de la salvación que Cristo ganó. La iglesia debe obrar bien como consecuencia de que es salva, pero no para ser salva, porque entonces sería una salvación por obras. Ahí es donde está la diferencia. Y si yo quiero hacer mis propias obras para ser salvo, lo que estoy diciéndole a Cristo es que su obra fue inútil en mi vida y que yo tengo una mejor manera de hacer esa obra salvífica, lo cual es una total herejía y una total destitución de la gloria de Dios. Realmente. Si hay algún comentario más, o podemos, no sé, Cristina, usted que es la que tiene ya el sartén por el mango. Los poderes.
Los superpoderes, yo soy la superpoderosa del Zoom. ¿Qué era eso de apartarse para el mundo? O sea, ¿qué es el Sí, concepto mundo? para O sea, que vemos y nos despidamos después de esa pregunta. Cuando hablamos del mundo en este sentido, estamos hablando del conjunto de filosofías y pensamientos que rigen al hombre normalmente en su vida cotidiana. Eso es lo que hablamos del mundo. Nosotros no tenemos que inscribirnos en ideologías o filosofías de hombres que nos van a alejar en alguna u otra manera de la palabra de Dios. Y ese apartarse del mundo es eso, apartarse de que esos conceptos manejen mi vida, de que mi vida esté gobernada por principios que no son bíblicos, sino que son de algunos ideólogos. Hoy en día hay muchos ideólogos que bombardean con un montón de literatura en la academia, en la universidad, en todos esos ambientes académicos. Y la palabra de Dios es menospreciada, cada vez va siendo más menospreciada y cada vez es más peligroso para nuestros hijos la universidad en ese sentido, y tenemos que orar mucho por ellos y cuidarlos mucho por esa parte. Pero eso es lo que estamos diciendo acá. Nosotros Dios nos apartó. Cuando vimos la santidad, acuérdese que hablamos de que la palabra Kadosh y la palabra Kodesh, que viene de la raíz Kadash, y la palabra Hagios en el griego, significaban apartado, separado, consagrado. Y cuando hablamos de que Dios es santo, es porque Dios está por fuera de la influencia de toda la creación. Él está apartado de esa influencia, pero Él también es inmanente y se da a conocer. Y Él quiere un pueblo que se aparte de esa influencia, de tal manera que no se deje influir de ese que se llama mundo, ese número, esa multitud de ideologías que van contra Dios, sino que antes influya esas ideologías y trascienda allá y llegue allá y pueda rescatar personas para la gloria de Dios. Así como a través del evangelismo y las misiones fuimos rescatados nosotros para la gloria de Dios. Aquí hay más de uno que era revolucionario en la universidad y tiraba piedra. Por ahí debe haber más de uno que gritaba. Yo todavía tiro piedra. Todavía tira piedra. Bueno, tiene que dejar de ser picapiedra. Yo también tiro piedra de vez en cuando. Lo que pasa es que nosotros podemos tener nuestra voz de protesta contra ideologías, gobiernos, pero sin ser violentos. Nosotros podemos poner nuestros argumentos, pero nosotros debemos someternos a las autoridades porque han sido puestas por Dios, según Romanos 13. Ya estoy hablando de que nuestro carácter era violento. Yo era muy violento cuando hacía parte del mundo, demasiado violento. Y Dios ha ido haciendo una obra en mi vida que ya no soy tan violento. Ya soy un poquito menos violento. Y cada vez yo sé que voy a ser un poquito menos violento. Porque esa es la obra de Cristo, la transformación del carácter. Ya no sea el carácter de nosotros el que domine, sino el carácter de Él. Y eso tiene que ver con la justificación y esa justicia que se nos trasladó a nosotros. La rectitud, la equidad, el caminar en la voluntad de Dios, el ser moralmente virtuosos, que eso es lo que significa la palabra tzedekah o tzadak o dikaiosun en el griego. Eso es lo que significa. Y eso es lo que tenemos que mostrar. Entonces, queda claro que es separado de ese mundo. No es que yo me voy a meter como hacían en la Edad Media o en la época monacal, a encerrarme por allá en unos conventos y a no contarme con nadie, porque es que el pecado no está fuera de mí, el pecado está en mí. Pablo dice en Romanos 7 que el pecado mora en mí. Entonces,
no es que yo me encierre, no, simplemente que el Señor me ha dicho a mí y nos ha dicho a nosotros que nosotros no somos del mundo, aunque estemos en el mundo. Iván, una preguntita, ¿cuántas naturalezas tiene un cristiano? A ver, lo que pasa es que sobre eso había algo muy chévere que estaba oyendo. ¿Cuántas? No. Nosotros o sea, yo soy una persona que soy nacido con una naturaleza humana. Pero al creer en Cristo, hay un nuevo nacimiento que es de Dios. O sea que hay una naturaleza divina que viene a ser parte de mí también. Entonces, soy humano, persona humana con dos naturalezas, humana y divina. El Señor Jesucristo es una persona divina quien adquiere una naturaleza humana cuando se hace hombre. Pero Él es persona divina. Yo no soy persona divina, yo soy persona humana. Con dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina por el nuevo nacimiento en Cristo. Iván, pero esta, la humana a la que se refiere ahí en Vida Abundante cuando uno da esta lección, que de las dos naturalezas, que la carnal, de la que se refiere humana. La carnal, la naturaleza carnal, la naturaleza que por naturaleza, el hombre por naturaleza va a elegir lo que le gusta, en su naturaleza carnal. Él no va a elegir lo que Dios dice, él va a elegir lo que a él le gusta, es su naturaleza carnal. Entonces, Jesús, el pecado que no actuaba en Jesús, entonces Jesús era humano, pero no tenía naturaleza carnal. Lo que pasa es que Jesús cuando se hace humano, tiene naturaleza humana, pero en él domina la naturaleza divina porque él es persona divina y Dios no puede pecar. Sin embargo, la tentación fue más dura para él porque decía en estos días, estaba viendo un video de unos que hablaban, unos pastores, y hablaba uno de ellos y decía, es que si a mí Satanás me dice que le diga a esas piedras que se conviertan en pan, yo me muero diciéndoles y nunca se van a convertir en pan, decía él. Pero con el Señor era todavía muy tremendo porque no solamente con él decir, con él imaginárselas se convertían en pan, porque él tiene el poder para hacerlo. Entonces, ahí era donde esa tentación era muy fuerte para él. Solamente, y él sentía el hambre que era propio de su naturaleza carnal. Él no sentía el hambre en su naturaleza divina, en su naturaleza carnal porque él se hizo hombre. Entonces, al decirle eso, él tenía un problema porque él sí podía hacer que esas piedras se convirtieran en pan. Yo no tenía ningún problema. Para mí eso no sería ninguna tentación. Porque yo no puedo hacer eso. Entonces la respuesta son dos naturalezas. O yo, Cristina. Yo pues está haciendo la tarea aquí. Nosotros, ¿Está bien? o sea, el creyente es persona humana, pero tiene naturaleza humana y naturaleza divina. Cristo es persona divina, quien adquiere una naturaleza humana cuando se hace hombre, para poder salvar al hombre. Para poder venir a salvar al hombre, es un hombre perfecto, el único hombre perfecto que ha pisado la tierra. Bueno, gracias, Iván. Oremos entonces para despedirnos. Muchas gracias. Y hay algo, pues, como una cunita. Por ejemplo, el texto que pone Iván, si vieran cómo es de bueno ir a buscar, sacar el tiempo para buscar cada versículo en la Biblia. Eso es muy edificante, porque ilustra mucho más y le va confirmando a uno de manera muy personal esa soberanía de Dios. Y en estos tiempos, de verdad que es un gran refrigerio. Entonces, les animo a que lean texto a texto. Es larguito, pero pues eso que sean parte de nuestros devocionales, de nuestro encuentro diario pues con Dios o cada 2 días. Igual tenemos 15 días. Y
les voy a poner entonces por el WhatsApp, si quieren, así por grupos, para que vamos y la próxima vez socialicemos fue esos textos que leímos, que fueron estos mismos, para acabar de profundizar. Entonces yo divido y mando al grupo quiénes les toca qué, para que puede ser, si quieren, inclusive un poquito antes de estudio, yo puedo hacer el Zoom a las 7:30 para que estos grupos, si quieren, se dividen, yo los pongo en grupos y conversan de lo que leyeron y estudiaron, como quieran. Entonces, pero sí les voy a poner ahí separaditos para que este grupo, estas personas leen estos textos, del mismo documento que va a poner Iván, pero por grupo. Listo, entonces, que pasen feliz noche. Vamos entonces a orar. Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque de verdad es un privilegio saber que tú estás al tanto de nuestra historia de vida, Señor, y que en medio de esta incertidumbre, Señor, tan cierto que eres tú, Padre Celestial, tan cierto no se ha movido una palabra, Señor, para decir, ella está ahí firme siempre dándonos, Señor, ánimo en cualquier circunstancia, con o sin coronavirus, Señor. Tú eres el mismo ayer y hoy, Señor, y por eso te damos muchísimas gracias y porque hasta hoy, hasta aquí nos has traído tú, Señor. ¿Y quiénes somos para decir, Señor, que tenemos miedo, Señor? Un miedo al punto tal de negarte, Señor. Tú eres infinito, Señor, y tu amor es más grande de lo que yo pueda pedir y pensar, Padre. Gracias por cada uno de los presentes en este espacio, Señor. Tú sabrás por qué nos tienes acá. Uno no alcanza a entenderlo, pero tú sí sabes, Señor, cada historia de vida. Por eso te pongo en tus manos cada familia aquí representada, Señor. Tú sabes qué necesita, qué le aqueja a cada una de nuestras familias en estos momentos, Señor, o sus vecinos, sus allegados, Señor. Solo tú sabes y es lo mejor que tú lo sepas, Señor, porque tú eres omnipresente y omnipotente, Señor, para sí. Yo bendigo con toda bendición de lo alto a la familia de Juan y de Nancy Carrillo, Señor, del pastor Héctor, Señor, que tú la bendigas, a la familia de Don Carlos, del pastor Carlos, de Gloria, de Patricia Bayona, de Luz Elena Marín, de Bárbara, de Beatriz Muñoz, de Uva Gómez, de Andrés Sánchez, de Sarita, de Luis Miguel, de Ever, Señor, de Giovanni, de Maribel, de Ana, de Diana Largo, Señor, que tuvieron que salir, Señor, pero tú los conoces, Señor, bendícelos, Padre, porque es un tiempo en que necesitamos solo de tu bendición y de tu cuidado, Señor. En el nombre de Jesús, también la familia de Iván, y te damos muchas gracias, Señor, por él y por su disposición y por la posibilidad que le das de iluminar tu texto para nosotros iluminar nuestro caminar. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que pasen feliz noche, muchas gracias y un abrazo. Bien, muchas gracias, amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Chao. Gracias. Chao. Un abrazo, feliz noche para todos. Un feliz mes de Igual, agosto, chao. un feliz mes de agosto para Ay, todos. sí, ya va a empezar. Ya casito. Ay, sí. Mañana que pasen todos. Gracias. Eso. Bendición. Bendición de nuestro Chao. amado Chao. Jesús. Sí, chao. 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 Hasta luego. Luego, Dios les bendiga. Chao.